El millonario y el mendigo negro, una historia de esperanza y cambio. Samuel González era la definición misma del lujo en Buenos Aires. Autos que brillaban bajo el sol, trajes impecables que olían a dinero y un penthouse que coronaba la ciudad como un castillo de cristal. Pero esa tarde, algo inesperado sacudió su rutina dorada. En una esquina olvidada cerca de la avenida Corrientes, apareció Kike, un niño con ojos como pozos de noche y una sonrisa que parecía romper el mundo. Kike no pedía, vendía caramelos envueltos en ilusión, mientras su madre, enferma y frágil, esperaba en un hospital helado y gris. Samuel lo vio de reojo, la primera vez. Ignoró la suciedad en su ropa y el temblor en sus manos. Había mucho ruido en su mente para detenerse en un chico de la calle. Pero cuando Kike le habló con aquella voz rota, con la urgencia de quien protege un tesoro invisible, algo en Samuel se apretó, le arañó el pecho. ¿Usted cree que el dinero es todo?, preguntó Kike. Sus palabras, su obsesión creció. Cada rincón de Buenos Aires se volvió un laberinto donde buscaba a Kike, ese pequeño fulgor de luz en medio de tanta sombra. Descubrió más que un niño en la calle. Descubrió familias quebradas por la pobreza, hospitales saturados, miedos que nadie menciona mientras brindan con champán en su mundo alto. Fue en el hospital, con pasillos eternos y ese olor a curita quemada, donde la conexión se profundizó. Kike, con sus manos pequeñas y endurecidas por el frío, le mostró un valor inesperado. La madre luchaba contra un enemigo invisible, una enfermedad que le drenaba la vida lentamente. Samuel vio por primera vez el verdadero peso del sufrimiento y empezó a preguntarse quién era él realmente. La muerte fue un golpe brutal. Kike quedó solo, con una mezcla terrible de dolor y rabia en el pecho. Y Samuel, por primera vez en años, sintió que no podía volver a su mundo de cristales y espejos rotos. Quiso cambiar las reglas de su partida, pero ahí apareció el Antag. ¿Lograría Samuel pelear con todas sus fuerzas y rescatar al niño, y quizás de paso, a sí mismo? ¿O caería de nuevo en la trampa dorada de la indiferencia? La ciudad no perdona, y esta historia apenas empieza. ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La lucha de Samuel dentro de sí mismo se intensificaba. Cada día era un campo de batalla, con un conflicto interno que podía definir su vida. Mientras buscaba a Kike, su teléfono sonó, rompiendo el silencio de sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente. Reunión de emergencia en el despacho. Involucra a su padre. El corazón de Samuel se hundió. Su padre. Una figura que siempre había estado a la sombra de su éxito, cargando el peso de expectativas y desilusiones. ¿Qué querría ahora? Sin quererlo, se encontró en su lujoso despacho una hora después. Un lugar que siempre había percibido como un santuario, pero que ahora se sentía como una trampa. Su padre, un hombre severo de mirada fría, lo esperaba. Samuel, necesitamos hablar, dijo con un tono que no admitía oposición. Hay cosas que debes saber. Un nudo se formó en el estómago de Samuel. ¿Qué sucede? La pregunta salió cargada de un miedo que nunca había sentido, ni siquiera cuando apareció Kike. Sobre el dinero, las empresas, el legado familiar. He decidido que no puedo permitir que Kike se interponga en nuestro camino.
La revelación lo golpeó como un puño. Su padre planeaba deshacerse de Kaik. Samuel sintió que el aire se le escapaba. ¿Deshacerse de él? Es solo un niño. Este mundo no es una fantasía. Es un negocio, Samuel. Si quieres sobrevivir, debes proteger lo que es tuyo. No podemos permitir que esos problemas nos salpiquen. La rabia brotó en Samuel. Su padre tan ciego, tan egoísta. Que él no es un problema. Ese niño está sufriendo. La voz se le quebró. Un eco de impotencia. No podía creer que el hombre que lo había criado, a quien debía tanto, estuviese dispuesto a sacrificar la vida de un inocente. Escucha, todo esto es por tu bien. Te he dado todo, ahora es tu turno para asumir la responsabilidad, insistió su padre. A cada palabra, la imagen de Kaik iluminaba el fondo de su mente. Una chispa de esperanza que contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba. Justo en ese momento, el sonido de cristales rompiéndose cortó la conversación. Una figura encapuchada irrumpió en la oficina, su rostro oculto por la sombra. «¡Sáquenlo!», gritó, señalando a Samuel. La tensión se volvió palpable. «Él es el responsable. Su familia tiene cuentas que saldar». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Detente!», Samuel le gritó al intruso, mientras su padre retrocedía espantado. La escena se descontrolaba. La amenaza en el aire parecía tangible, gruesa como la niebla. La figura encapuchada avanzaba, y la angustia se apoderó de Samuel. «¡No! ¡No me lleves! Esto no es lo que parece», exclamó, y su mente corrió a 1000 por hora. Pero el rostro encapuchado solo mostraba desprecio. «A tu familia le gusta jugar a los grandes, pero ahora deben enfrentar su papel en el juego». Las revelaciones y los secretos comenzaron a caer como piezas de dominó. La misma sociedad que había construido su fortuna estaba llena de corrupción y crímenes. Cada negocio sucio estaba conectado. Todo tenía que ver con Kaik, quien sin saberlo se había convertido en el símbolo de ciertos intereses ocultos. «No entiende lo que ha desatado». La voz del extraño se volvió más amenazante. «A menos que quieras que tu aparente lujo sea destruido, debes elegir en quién confías. O el niño o tu padre. Decide». El nudo en la garganta de Samuel se convirtió en un grito silencioso. Miró a su padre, sintiendo un universo de decepción y traición. En ese instante, los cimientos de su vida, su identidad, empezaron a tambalearse. ¿Podría arriesgarlo todo por un niño que apenas conocía? ¿O debería permanecer en el mundo dorado de su padre, aunque luego se tuviese que deshacer de Kaik y de sus propios principios? Todo se volvía borroso. La figura encapuchada dio un paso hacia él, listo para hacer su movimiento. Samuel sintió que el tiempo se detenía. La elección se cernía sobre él como un abismo, y la penumbra de su futuro se cerraba con cada segundo. ¿Volvería al camino de la indiferencia o se atrevería a salvar al niño y en el proceso salvarse a sí mismo? La oscuridad esperaba su respuesta. La figura encapuchada avanzó, su presencia pesada como el aire en una tormenta. Samuel respiró hondo, sintiendo el pánico envolverse a su alrededor. ¿Qué quería este extraño? Las palabras resonaban en su mente, entrelazadas con sus propios temores. «No me lleves», repitió con la voz quebrada, temblando como una hoja arrastrada por el viento. Pero ese hombre, con su aura oscura, solo se rió. «¿No te das cuenta, Samuel? No eres el único que ha estado observando. Hay más de lo que imaginas». En ese instante el ambiente cambió. Las luces de la oficina parpadearon, como si la propia estructura temiera lo que estaba a punto de suceder. Un sonido sutil se hizo eco en la habitación. Pasos veloces. Las miradas se cruzaron, y en ese mismo momento el verdadero horror se desató. La puerta del despacho se estalló, y una figura conocida apareció en el umbral. Era Kaik. Todo se detuvo. El niño, con su mirada penetrante,
ahora llenaba la sala con una valentía inesperada. «No te lo lleves», gritó, y las palabras parecieron electrificar el aire. Samuel sintió un tirón en su corazón. No podía ser. ¿Cómo había encontrado su camino hasta aquí? El intruso dejó de moverse por un segundo, sorprendido, y Samuel sintió una nueva chispa de esperanza, pero fue efímera. La figura encapuchada sonrió, un gesto siniestro que heló la sangre de Samuel. El niño, él no entiende, ¿verdad? Su presencia aquí solo agrava la situación. Caíc mantenía su postura firme, pero Samuel notó un temblor en su voz. «No eres el único que puede hacer preguntas. ¿Quién eres realmente?» Los ojos del niño brillaban con desafío. «Soy solo un mensajero», contestó el encapuchado, y Samuel sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Un mensajero de quién? Pero antes de que el extraño pudiera responder, la oficina estaba llena de un estruendo ensordecedor. La ventana estalló en pedazos, fragmentos de cristal volando como un enjambre descontrolado. Alguien había lanzado un objeto desde afuera, y en ese instante todo se volvió confuso y caótico. Samuel se cubrió y su corazón palpitaba con fuerza al ver a Caíc caer al suelo, empujado por la fuerza del impacto. «No», gritó, pero su voz se perdió en el griterío de la confusión. El encapuchado miró hacia la ventana, y en su rostro se dibujó un rastro de preocupación. «Se han vuelto imprudentes», murmuró. «El juego ha cambiado». Samuel se lanzó hacia Caíc, quien yacía en el suelo. «¿Estás bien?», preguntó, consciente de que cada segundo contaba. Pero no había respuesta. El niño parecía inconsciente. Todo sucedió tan rápido que su mente no alcanzaba a procesar. La figura encapuchada retrocedió, observando desde la distancia. «Todo esto es solo el comienzo. No puedes pelear contra lo que ya se ha desencadenado». Con esas palabras, desapareció como sombras tragadas por la noche. Samuel sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué estaba haciendo su familia? ¿Qué secreto oscuro los envolvía? Como un eco distante, la voz de su padre resonaba en su mente. «Debes proteger lo que es tuyo». Miró a Caíc, cuya vida pendía de un hilo. El niño era más que una víctima. Podría ser la clave para desentrañar toda esa maraña de oscuridad. Lo que era un simple acto de compasión, ahora se había tornado en una carrera contra el tiempo. Con manos temblorosas se acercó al niño, su corazón golpeando en su pecho. «Debo salvarlo. Debo descubrir la verdad». Pero entonces en su mente un terroroso susurro se deslizó. ¿Y si lo que descubres es aún más aterrador de lo que imaginas? Samuel sintió un sudor frío recorrer su frente. La oscuridad ya no era solo externa, estaba dentro de él, y lo que venía podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se ocultaba tras esta nueva verdad? Las sombras se alzaban alrededor de él, y la elección que había hecho en su vida podía no bastar para sobrevivir. La figura encapuchada retrocedió, su mirada pasando del niño al hombre. Un brillo. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Un sudor frío le corría por la frente, y la intensidad del momento le hacía sentir que todo se desmoronaba alrededor. Caíc se movió un poco en el suelo. «¡Samuel!», gritó, su voz un hilo entre el caos. «¡Ayúdame!». El niño intentó levantarse, pero no lograba. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces, como si el universo hubiera decidido dar un giro brusco, una explosión retumbó en el aire. Un estruendo ensordecedor resonó de nuevo, esta vez más cerca, sacudiendo el piso de la oficina. El cristal de la ventana estalló por completo, y una lluvia de fragmentos brillantes cayó como meteoros, mientras la figura encapuchada se convirtió en una sombra borrosa y salió disparada hacia la salida. Todo era confusión y ruido, gritos, alarma, dolor. Samuel se lanzó hacia Caíc, pero cuando lo tomó entre sus brazos, un frío helado recorrió su cuerpo al ver que el niño no respondía. «¡Despierta!». Pero las palabras se perdían en el bullicio del desastre.
Un grupo de hombres en uniforme entró a la sala, gritando órdenes, y la situación se tornó aún más caótica. «¡Fuera de aquí!», les gritó alguien. Samuel apenas registraba algo. La urgencia y el miedo vibraban en su pecho. La vida de Kaik pendía de un hilo. Y cuando miró a su alrededor, un soldado rompió la línea de visión. «¡Aléjate de ese niño!». «No, él necesita ayuda», exclamó Samuel, gritando sobre el ruido. Pero antes de que pudiera hacer algo, otro hombre con insignia se acercó y las palabras brotaron de su boca como vagas. ¿Es este el niño que está en medio de todo? ¿Es el que se cree la figura clave en este juego? Samuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿De qué hablaban? Kaik, un niño solo, había despertado el interés de alguien en un juego mucho más grande. Fue entonces que la tensión se intensificó nuevamente. Otro grito sonó desde afuera. «¡No te lo lleves!». Era un eco familiar. Samuel alzó la vista, y su corazón se detuvo. Ahí, en el umbral, estaba su padre. Su rostro era un cuadro de horror y reconocimiento. Samuel gritó con una voz llena de desespero. «¡Sal de aquí! ¡No lo entiendes! ¡No puede! Uy, ¿qué está pasando, padre?», le preguntó Samuel, sintiendo que su mundo todo se desmoronaba. La mirada del hombre era un rayo punzante que le atravesaba el alma. «Lo que comienza aquí no termina bien. Ha habido decisiones secretas que involucran a Kaik. Tu decisión de ayudar a ese niño, al final, podría costarte todo». Cada palabra de su padre caía como un ladrillo que lo aplastaba. «¿Cómo puedes decir eso?». Samuel sintió que la ira subía por su pecho. «Él está sufriendo. No puedes tratarlo como un peón en tu juego. Una umbadea es un asunto más allá de lo que puedes imaginar. Y ahora, tú también estás metido en esto. Tu familia siempre estuvo perdiendo, y tenemos enemigos. Kaik no es un niño cualquiera. Es un símbolo de algo más grande». El corazón de Samuel dio un vuelco. ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera digerir sus palabras, un nuevo grito se escuchó desde el fondo del pasillo. «Es hora de irnos. Los han encontrado». Un clima de desesperación llenó la sala. Samuel miró a Kaik, luego a su padre, luego a los hombres armados. Todo se sentía como un sueño oscuro que no podía escapar. ¿Qué camino tomaría? ¿La rendición, el miedo o la lucha para descubrir la verdad? Incluso si eso significaba perderlo todo. Y como un trueno que se escucha de lejos, el verdadero horror se desató. El padre de Samuel dio un paso atrás, dejando caer un pequeño objeto al suelo. Un lado resplandecía. Era el mismo caramelo que vendía Kaik. El mundo se detuvo. ¿Qué significaba eso? Las piezas empezaron a encajar y un miedo profundo se hundió dentro de él. «Eres parte de esto», murmuró, sintiendo que todo se desvanecía, mientras la realidad comenzaba a derrumbarse a su alrededor. La traición, la verdad oculta, todo lo que había dado por sentado ahora temblaba bajo sus pies. ¿Quién era realmente su padre? La pregunta latía en su pecho. Un giro, una elección y un caos a su alrededor. La oscuridad ya no era solo externa, envolvió sus pensamientos. Samuel sintió que la batalla comenzaba, pero antes de que pudiera decidir, se sintió absorbido por la tormenta. La verdad se acercaba y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Podría desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se alzaban más allá de su control. Y la elección, esa muy difícil elección, aún lo estaba esperando. Samuel sintió que la batalla comenzaba, pero antes de que pudiera decidir, una explosión de luz desgarró la oscuridad de la oficina. Las luces titilaron y un ruido ensordecedor hizo eco en sus... Samuel parpadeó aturdido, sin entender bien qué estaba sucediendo. Una gran nube de humo llenó el espacio, y la figura de su padre retrocedió,
pálida como un fantasma. ¿Qué hiciste?, gritó Samuel, sintiendo el terror apoderarse de su corazón. Pero no había tiempo. Desde la oscuridad del pasillo, un grupo de personas irrumpió, armadas y con máscaras cubriendo sus rostros. Eran figuras desconocidas, pero había un aire de urgencia en sus movimientos. Samuel vio cómo se abalanzaban sobre su padre, desviando su atención hacia él. «Llévate al niño», ordenó uno de ellos, y en un instante todo explotó en caos. Samuel, con Kaik aún en sus brazos, se sintió atrapado. La adrenalina lo empujó a moverse. No podía permitir que se llevaran al niño. «¡No! ¡Suéltalo!», gritó, mientras los hombres encapuchados querían hacerle frente. El sonido de cristales rotos y gritos se mezclaron en una sinfonía aterradora. Las sombras bailaban en las paredes mientras Samuel luchaba, empujando y apartando todo a su paso. Las voces de los intrusos sonaban como ecos distantes, pero una frase se clava en su mente con fuerza. «Él no es digno. El niño no debe estar aquí». Y luego, el golpe directo. Uno de los hombres le lanzó un puñetazo a Samuel, haciéndolo caer de rodillas. «¿Qué quieren? ¿Por qué?», exclamó, aún con Kaik temblando a su lado. «No te muevas. Sabemos quién eres. Tu familia ha jugado con el destino del niño más de lo que crees». Uno de ellos respondió, el desprecio totalmente palpable en su voz. Fue entonces que algo cambió en el aire. Un hombre más alto, con una presencia imponente, asomó por detrás de sus compañeros. «Samuel», dijo con un tono que le heló la sangre, «eres el único que puede detener esto. Pero primero, ¿quién es realmente este niño?». «Es solo un niño», gritó Samuel, sintiéndose cada vez más perdido. «Entonces, ¿no lo sabes? Kaik no es quien tú crees que es la clave. Su vida define la próxima fase del movimiento. Y tu padre». El hombre pausó, mirando de reojo a su padre, que estaba atrapado en un rincón, temblando. «Tu padre ha estado filtrando información, Samuel. Ha vendido su alma». La revelación cayó como un rayo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma dolorosa. Samuel miró a su padre, buscando algún indicio de negación, pero vio la fría verdad en sus ojos. «No puede ser», murmuró. «Es cierto», dijo el intruso. «La industria, la riqueza, el poder. Todo está en juego, y el niño es el centro de esto. Tu familia está rodeada de secretos. Tal vez eres un peón, pero todavía puedes elegir no serlo». Samuel sintió que el mundo se desvanecía ante él. Todo lo que había creído sobre su vida, su familia, el lujo que los rodeaba, ahora todo parecía una farsa repulsiva. «No, no puedo creerlo», el nudo en su garganta amenazando con ahogarlo. Justo entonces, el hombre encapuchado se movió, y Samuel supo que ya no había tiempo. «Sálvate, Samuel. Escoge, tu padre o el niño». El dilema lo golpeó con la fuerza de un huracán, pero en el fondo de su corazón sabía lo que debía hacer. Sin embargo, el pánico lo llevó a dudar un segundo más. «No», un grito resonó. Era Kaik, levantándose débilmente. «No puedo dejar que me lleven». Las palabras del niño, llenas de valentía, pero también de miedo, hicieron que Samuel sintiera un destello de esperanza. Sin embargo, justo en ese instante, uno de los hombres levantó una pistola. En un movimiento veloz, apuntó a Samuel, su rostro oculto por la máscara. «Elige o pierde todo». La vida de Kaik pendía de un hilo. Y en ese momento, el verdadero horror se desató. Samuel, con una decisión palpitante en su pecho, vio cómo su padre imploraba con la mirada. ¿Hasta dónde llegaría para protegerlo? La tensión era palpable, su mente giraba. La elección estaba por hacerse, pero un disparo resonó en la sala. Todo quedó en silencio. ¿Quién sería el blanco del tiro? ¿Samuel, Kaik o su padre? El eco del disparo hizo vibrar la oscuridad. El destino de todos estaba a punto de cambiar.
y la verdad misteriosa que rodeaba a Cac iba a salir a la luz. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Un eco sordo llenó el aire tras el disparo. Samuel se congeló. Su corazón se detuvo en el tiempo. ¿Quién había caído? ¿Era él, o Caik, o su padre? Su mente giraba, mientras los fragmentos de la realidad se desmoronaban a su alrededor. De repente, la figura de su padre se iluminó con un brillo sombrío, a medida que una sonrisa retorcida emergía en su rostro. «Gracias por el aviso, amigo», dijo con una voz que ya no era paternal, sino fría y calculadora. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre con la máscara se detuvo, fijando su atención en el padre de Samuel, y esa chispa de sorpresa en su mirada dejó entrever que algo estaba escondido allí. ¿Tú? La incredulidad le robó la voz. ¿Tú eres parte de esto? Siempre lo fui, hijo, contestó su padre. Todo lo que crees saber es solo el inicio de un juego mucho más grande. La verdad era un puñetazo en el estómago. Samuel no podía hacer otra cosa más que observar, mudo, mientras su mundo se deshacía. Caik, extendido en el suelo, trató de levantarse, pero no más que un gemido se le escapó. «Samuel», murmuró, aún perdido en su confusión. Las tropas de enemigos oscilaron entre su padre y él, la tensión palpable, como si el aire mismo temiera lo que vendría a continuación. «Dame el niño, Samuel». «Es la única manera de protegerte», dijo su padre, y en su voz había una mezcla de urgencia y desesperación. «No te lo llevaré». Samuel dejó escapar un grito de furia. El rostro de Caik, aún pálido, se tornó en un rugido de valor. «Samuel, escúchalo. Es por nosotros». Las palabras del niño parecieron encender una llama dentro de él. Caik sabía algo que no entendía. «Basta. ¿Qué demonios está sucediendo?» El mundo de Samuel se tornó en caos. Los hombres con máscaras rodeaban a su padre, sus caras inertes como sombras. «Todo está bajo control, Samuel», decía el tipo grande, «pero esto no puede continuar. Una de las dos vidas debe terminar». Pero en ese instante, la puerta estalló de nuevo y una figura familiar se presentó en el umbral. Era Elena, su madre, con una mirada feroz que dejaba entrever el fuego en su interior. «Detén todo». Aquel grito era una mezcla de amor y ira. «No dejaré que lastimen a mis hijos, ni a ti ni a Caik». El tiempo pareció detenerse cuando Samuel la vio. La última vez que había estado con ella, el mundo parecía seguro. Ahora, sin embargo, la miró como si fuera un océano de dudas. «¿Tú también estás en esto?» El dolor se mezclaba en su voz, como sal en una herida abierta. Pero no hubo respuesta. En ese instante crucial, un ruido ensordecedor, una explosión resonó fuera de la oficina, sacudiendo las paredes. La capa de silencio se rompió en 1000 pedazos, las ventanas vibraron y el lugar se oscureció por un instante. Los hombres encapuchados se dispersaron, perdiendo el control, los rostros llenos de confusión. Elena, con mano temblorosa, soltó un objeto al suelo. Era un pequeño frasco de cristal, como un frasco de veneno con una etiqueta que decía «verdad». Samuel dio un paso atrás, la desesperación iluminando su rostro. «¿Qué es esto?» «Es la clave, Samuel, la verdad, para liberar a Caik y a nosotros». Su madre estaba temblando, y en sus ojos había un brillo de desesperación. «No puedes dejar que él lo obtenga». La vida de Caik dependía de eso. Mientras la habitación se llenaba de humo y confusión, Samuel miró a Caik, luego a su madre y finalmente a su padre. Eran 3 partes de un rompecabezas que estaba a punto de romperse, cada uno enredado en un destino trágico. «¿Qué significa esto? ¿Qué está en juego realmente?» Elena se acercó, su voz un susurro lleno de temor. «Tu padre ha estado detrás de todo esto desde el principio. Caik no es solo un niño. Es el secreto que puede destruir todo lo que hemos construido. Si se expone, hay un riesgo, y ellos lo saben.
¿Cómo puedes decir eso? ¿De qué hablas? Gritó Samuel, el dolor volviendo a imponerse en su pecho. Cada palabra de su madre lo ataba a una verdad que nunca había imaginado. Y la figura encapuchada volvió a aparecer en la esquina, y Samuel sintió que el aire se espesaba. Siempre hay un precio, Samuel. Decide, ¿te arriesgarás a perderlo todo por proteger al niño? Las palabras resonaron como un eco implacable. Las elecciones se asentaron pesadas en su corazón. Al mirar a todos, una decisión se cernía sobre él, una que podría sacudir los cimientos de su existencia. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la oscuridad esperaba, y Samuel estaba a punto de descubrir lo que nunca había querido saber. Samuel sintió que la batalla comenzaba, pero antes de que pudiera decidir, una explosión de luz desgarró la oscuridad de la oficina. Las luces titilaron como si quisieran apagarse, al mismo tiempo que un ruido ensordecedor hizo eco en sus oídos. Su corazón se detuvo, y el pánico lo invadió. La figura de su padre retrocedía, pálida como un fantasma. ¿Qué hiciste? Gritó Samuel, mientras una nube de humo denso comenzaba a llenar el espacio. No había tiempo. Desde la oscuridad del pasillo, un grupo de personas irrumpió, armadas y con máscaras cubriendo sus rostros. Samuel notó la urgencia en sus movimientos. No eran solo matones, eran un equipo organizado que sabía exactamente lo que hacía. De repente el caos estalló. «Llévate al niño», ordenó uno de ellos, mientras los otros empujaban a Samuel y a su padre, desviando su atención hacia ellos. «No, suéltalo», respondió Samuel, desesperado. Kaik, aún en el suelo, miraba con ojos llenos de miedo. «No te lo llevaré», exclamó Samuel, su voz rota por la adrenalina. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, uno de los hombres apuntó su arma hacia él. Justo en ese instante, sin importar el peligro, Kaik se levantó temblando. «No, no me lleven», gritó con una voz que rasgaba el aire. Las palabras del niño parecían traer un destello de valor. Pero el intruso no vaciló y disparó. El tiro resonó como un trueno en la habitación. Samuel sintió que todo se detenía. Un instante que se sentía eterno. El hombre cayó, pero no era Samuel ni Kaik, era su padre. La imagen de ese hombre siempre fuerte, ahora en el suelo con un charco de sangre tiñendo su traje, lo dejó sin aliento. «¡No, papá!», gritó Samuel, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La sensación era como una cuchilla ardiendo en su pecho. Las sombras que lo rodeaban parecían burlarse de su dolor. Pero todo cambió en un instante. Una figura del fondo salió a la luz. Elena, su madre, había entrado en la sala, blandiendo un arma, su rostro una mezcla de determinación y desesperación. «¡Deténlo!», exclamó, mientras miraba a los hombres con una intensidad que parecía capaz de partir la sala en dos. ¿Tú estás detrás de todo esto?», preguntó Samuel en un susurro, el horror desplazándose por su cuerpo. El caos interrumpió por un momento. Los hombres armados se detuvieron y los murmullos llenaron la habitación. «Tu padre ha estado en el centro de esto, Samuel», dijo ella, y su voz sonó como una campana de alarma. «Hay cosas más grandes en juego. Kaik no es solo un niño. Es la clave del poder que tu padre y su familia han estado vendiendo a las sombras». Samuel sintió que el aire le faltaba. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, intentando procesar lo que ella decía. La verdad era un ladrillo que lo aplastaba. Él es orgulloso de su familia, de su dinero. No, eso nunca fue real. Es una cobertura. El niño es un activo. Y lo que acabas de desencadenar puede ser una guerra, Samuel. Mientras hablaba, el ambiente se tensaba y el dolor se tornaba palpable. Los hombres enmascarados comenzaron a avanzar, pero uno de ellos sacudió la cabeza, como si todo el plan se estuviera desmoronando. «¡Ahora el niño! ¡Es todo o nada!», gritaron, pero Kaik, temblando, interrumpió la tensión con una súplica. «Lo que buscan no está en mí. No soy su juego», dijo, su voz resonando con la incredulidad de quien rompe cadenas.
Todo se detuvo nuevamente. Samuel miró a Kaik y vio en sus ojos algo más, un destello de valentía. La confusión se volvía densa, pero la situación se tornó caótica. El padre de Samuel, aún en el suelo, parecía recuperar algo de lucidez. No, no puedes elegir a este niño sobre nuestra familia, dijo, aunque la muerte comenzaba a reclamarlo. Sus palabras eran desgarradoras, y la culpa comenzaba a invadir a Samuel. ¡Samuel!, gritó su madre, mirando a su alrededor. Debes decidir a quién vas a apoyar en este momento. La pregunta cortó el silencio como un cuchillo. La letra de su vida lo llamaba a elegir entre su padre y el niño que en ese momento se sentía más como un hermano que nunca. Todo lo que pensaba que sabía se tambaleaba en un precipicio. ¿Era su padre el monstruo detrás de todo esto? En un giro de horror, su madre levantó el arma y la apuntó directamente a su padre. «No me hagas tomar esta decisión, por favor». El sudor frío corría por su frente, y como un eco distante la verdad resonó en su mente. ¿Hubiera sido siempre así? Una red de traiciones, secretos oscuros y una lucha constante entre el amor y el poder. La elección estaba a punto de hacerse, pero un fuerte estruendo hizo temblar las paredes una vez más. La puerta voló abierta, y nuevamente una figura desconocida apareció, llevándose la atención de todos. Era un hombre mayor, con una mirada firme y decidida. La verdad está por salir, y lo que se desate a ti cambiará todo para siempre. La sala estalló en caos, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba a punto de perderlo todo? ¿O la verdad liberaría a Samuel y a Kaik de las sombras que acechaban? El abismo de incertidumbre se cernía sobre ellos, y el futuro de todos estaba a un solo paso de revelarse. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Un eco sordo llenó el aire tras el disparo. Samuel se congeló, su corazón palpitando al ritmo de un tambor desenfrenado. ¿Quién había caído? La figura de su padre, en el suelo, se tambaleó. La realidad parecía estirarse hasta un punto de quiebre, pero no hubo tiempo para procesar. Su madre irrumpió con el arma en mano, cruzando la línea que jamás creía posible. Samuel, la voz de Elena, se convirtió en un grito desgarrador. Este es el momento. La tensión explotó como un volcán a punto de entrar en erupción. Todo lo que conocía se desmoronaba. Los hombres armados, confundidos entre la ira y el miedo, miraron a la madre de Samuel. Una chispa de vacilación cruzó sus rostros, pero no había lugar para indagaciones. El segundo tirador, que había permanecido en las sombras, también disparó, apuntando directo a su padre. ¿Cómo podían terminar con todo así? No. Samuel sintió que el aire se le escapaba. Todo giró en un caos cósmico. Al parecer, el destino lo había empujado hacia un lugar donde ni él podía ver. Y entonces, como si la tierra se abriera, un hombre mayor apareció detrás de la ventana estallada. Llevaba una capa larga, oscura como la misma noche, y una expresión tan seria que paralizó a todos. ¡Basta! Su voz resonó como un trueno. La verdad debe salir. Su mirada se posó sobre Samuel, llenándolos de terror y también de esperanza. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, sintiendo que la incertidumbre se intensificaba. El hombre no respondió. En cambio, levantó su mano y de repente todas las luces parpadearon. Una atmósfera eléctrica llenó el aire, como si estuvieran despiertos en un sueño. «Eres más que un simple niño», dijo el hombre, haciendo hincapié en el destino de Samuel. «Tu linaje tiene raíces que se hunden en secretos más oscuros de lo que imaginas». El estómago de Samuel se revolvió. Sus ojos se encontraron con los de Kaik, que aún yacía en el suelo. Su vida tendía de un hilo
mientras su familia se desmoronaba ante él. ¿Qué estás diciendo? Samuel no podía creer las palabras que caían como gotas de un aguacero torrencial. Solo soy un tiempo y un niño. Pero el hombre oscuro no se detuvo y continuó. Tu madre. Su voz se volvió un susurro. Ella fue quien te trajo a este mundo, no solo por amor. Hay un propósito mayor en ti. Y como si la tierra se abriera bajo sus pies, un rugido ensordecedor resonó. Samuel se giró hacia Helena. El horror se deslizó por su rostro, como si las palabras del extraño la despojaban de un velo que había mantenido por demasiado tiempo. Helena, ¿qué está pasando? Los hombres armados, que antes parecían estar en control, empezaron a titubear. Sin saber a quién obedecer, todo se sintió como un juego de ajedrez, donde cada movimiento estaba tejido con enredos familiares y secretos oscuros. Samuel, dijo su madre, su voz un hilo de pánico. No sabía que la verdad sobre ti saldría así, pero ahora no tengo otra opción. Fue entonces, en un giro increíble, que Helena levantó el frasco de cristal. Este es el veneno de la verdad, la clave para liberarte y también para condenarme. ¡No, mami! ¡No! Samuel gritó, pero el frasco ya caía de sus manos, y una nube espesa y negra se extendió por la sala como una niebla voraz. La figura encapuchada, ahora paralizada por la revelación, la miró con temor. «¡No lo hagas!», gritó, pero todo se detuvo. El frasco estalló, y una explosión de luz oscura lo invadió todo, teniendo efectos imprevistos sobre todos en la sala. Samuel sintió que el suelo temblaba. El aire se hizo espeso, casi irrespirable. La oscuridad se alzó y comenzó a tragar todo, llenando el espacio de murmullos aterrados. La figura del extraño se movió en espiral, y todo lo que parecía estable se volvió inestable. «Nadie está a salvo de las consecuencias», resonó el hombre mayor mientras la oscuridad lo envolvía. La mirada de Samuel, entre el pánico y la fuerza del poder que asomaba, se cruzó con la de Caïk. Con un retumbar, todo en la sala desapareció. Era un juego que nadie había decidido jugar, y ahora todos se adentraban a lo desconocido. La elección que había evitado se acercaba, y las verdades ocultas amenazaban con devorarlo todo. En ese instante, todo lo que pensaba saber se hacía cenizas. La oscuridad ahora no solo era externa, la batalla dentro de él se intensificaba. ¿Qué habría desatado su madre al romper el frasco? ¿Y qué papel jugaría realmente Caïk en esta historia oscura? Samuel quedó atrapado en su propio mundo en llamas, preguntándose si alguna vez habría un regreso. ¿Cómo escaparían? Mientras la negrura se cerraba sobre ellos, la última imagen que Samuel retuvo fue la de Caïk mirando hacia él, una chispa de esperanza entre las sombras. ¿Sería suficiente para sobrevivir a lo que estaba por venir? La oscuridad se arremolinaba alrededor de ellos, como un bicho voraz devorando el aire. Samuel sentía su corazón latir rápido, un tambor sordo en su pecho. Caïk estaba en el suelo, sus ojos llenos de confusión y miedo. La figura encapuchada desapareció en el humo. Todo se tornó en caos. La atmósfera era densa, como un mal presagio abrumador. Helena retrocedió con el arma en mano. La tensión era palpable. «Tienen que escucharme», gritó, su voz desbordando desesperación. Pero Samuel solo podía ver a su padre, en el suelo, sufriendo. La realidad era un torbellino. «Samu», la voz de Caïk rompió la confusión. «¡Ayúdame!». Sus manos temblaban, sus ojos rojos. Samuel se agachó junto a él, sintiendo una ola de compasión y terror. Todo lo que sabía en su mundo estaba dando un giro. De repente, un grito desgarrador resonó desde las sombras. Una figura apareció. Era su hermano perdido. No podía ser. Todo su ser se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Samuel! ¡Por favor, escápate!», grité el chico. Samuel no podía hablar.
Su corazón latía desbocado. Fue como recibir un balde de agua fría. Su hermano, a quien había creído muerto, estaba ahí. La confusión se desató. ¿Cómo era posible? David, murmuró, su voz casi un susurro. La mirada de su hermano tenía una mezcla de miedo y determinación. No hay tiempo. Tu padre ha estado detrás de todo esto. Él te ha mentido todo este tiempo. Las palabras eran cuchillos en el corazón de Samuel. Su mundo, ya tambaleante, ahora parecía que iba a desmoronarse por completo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. ¿Por qué no me dijiste nada? Un secreto, David gritó, el desespero en su voz resonando en la sala. Quiero que sepas, no solo Kaik está en peligro, tú también. Si tu padre lograr lo que quiere, esto no será solo un juego. Podría ser el final. Samuel, escúchalo, suplicó Helena, su expresión ahora en shock, entrelazada con la desesperación. Su acción anterior de poner en peligro a su familia ahora se sentía tan pesada como el aire alrededor de ellos. El ambiente estaba cargado de preguntas y verdades ocultas. Samuel miró a David, luego a Kaik, luego a su madre. Todo lo que había creído en su vida ahora se sentía como un engaño. La ira y el amor se entrelazaban en un nudo en su garganta. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, buscando respuestas en el rostro de su hermano. Debes elegir, Samuel. No podemos seguir viviendo así. Ellos están jugando con vidas y nosotros somos parte de ese juego. Necesitamos salir de aquí, gritó David, desesperado, mientras el sonido de pasos se acercaba rápidamente. Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Mirando alrededor, la sombra del pasado caía sobre ellos, amenazando con tragarse todo. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? Las palabras salieron de su boca como un puñetazo en el estómago. Porque creí que estarías mejor sin mí. Estoy aquí para protegerte, respondió David. Una parte de Samuel quería abrazarlo, pero la otra, la incierta, estaba abrumada. Estaba en medio de un torbellino entre el amor, la traición y el dolor, sin saber a quién creer. La figura de su padre se movió en el suelo. Es un mentiroso, Samuel. No le creas. Todo esto solo está tratando de dividirnos. Samuel sintió que la verdad podía ser una mezcla de las dos. La intensidad de la situación crecía. Eran sus vínculos familiares, cada vez más complicados. Con cada segundo que pasaba, la tensión se hacía más insoportable. «¡Tú no eres mi padre!», exclamó, sintiendo la rabia apoderarse de él. «No puedo confiar en ti». La explosión de emociones era como un volcán en erupción. La verdad se acomodaba en su interior. «Tienes que decidir rápido», gritó David, mientras el ruido se acercaba, como espectros al acecho. La incertidumbre lo devoró. Todo lo que había creído estaba ahora envuelto en una sombra profunda. ¿Quién era su verdadero aliado? ¿Y qué peligro se avecinaba? Las preguntas lo asediaban, y de repente la opción de enfrentarse a su padre o proteger a Kaik se desvanecía en el horizonte. La sala estalló en un nuevo clamor, cuando una ráfaga de luz pasó a través de la ventana rota. Un estruendo retumbó, y una voz familiar resonó. «Lo sé todo. He venido a poner fin a esto». La entrada temblando reveló a un aliado inesperado. Era un viejo amigo de la familia, alguien que pensaban que estaba muerto. La declaración, como un puñetazo en la cara, dejó a todos paralizados. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Y a quién más habían engañado? La oscura red de secretos que habían tejido parecía deshacerse con el viento. Samuel sintió que el mundo se colapsaba nuevamente, mientras la verdad y la traición danzaban en un caos absoluto. Todo cambiaba en un instante, dejando solo incertidumbre. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué papel desempeñaba él en este juego mortal? La explosión de luz y oscuridad llenó el ambiente,
transformando la oficina en un escenario de caos total. Samuel sintió cómo su corazón latía con fuerza, casi queriendo salir de su pecho. Todo se movía a una velocidad que apenas podía seguir. Su madre, con el frasco destrozado entre las manos, se había convertido en el epicentro de la tormenta. «¡Elena, no!», gritó su padre desde el suelo, su rostro lleno de terror, pero su voz se ahogó bajo el rugido de la confusión. Sin embargo, la explosión había desencadenado algo más. Los hombres encapuchados, que antes parecían tan seguros, titubearon. Samuel notó que sus miradas eran un mosaico de incertidumbre y miedo. La figura del extraño se desplazaba hacia adelante, avanzando entre la nube de polvo, empujando a los demás a retroceder. «Es hora de enfrentar la verdad», clamó el extraño, su voz resonando en el caos. «El niño, Caïk, es la clave, y aquel que lo tenga tendrá el control». En ese momento, todo lo que había sido una confusión comenzó a clarificarse. Samuel miró a Caïk, quien yacía en el suelo, temblando. Había algo en su mirada, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. «¡Caïk, despierta!», le pidió Samuel, acercándose para tomar su mano. El niño lo miró y por un instante la conexión fue palpable. Elena, aún sosteniendo los fragmentos del frasco, miró a Samuel y a Caïk con una intensidad que los hizo sentir expuestos. «Este es el momento, Samuel. ¡Elige!». Su último grito, lleno de desesperación, cortó el aire como una navaja. «Elige a quién prefieres salvaguardar, a tu padre o a Caïk». Esa pregunta resonó en cada rincón de la sala, aplastando el tiempo mismo. El rostro de su padre estaba pálido, pero en su mirada había una mezcla de miedo y desdén. «A Caïk», respondió Samuel sin dudarlo. «Él merece una chance. No puedo dejar que pague por lo que no hizo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre lo miró incrédulo. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por un niño de la calle?». Pero Samuel estaba decidido. Había algo genuino en los ojos de Caïk que lo había tocado profundamente. «No es solo un niño, es nuestro futuro. Debemos protegerlo», exclamó. Y justo en ese instante, todo cambió. La figura encapuchada se lanzó hacia adelante, buscando apoderarse de Caïk. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Samuel se interpuso y el tiempo se detuvo. Con una furia renovada, empujó al extraño hacia un lado, con la certeza de que cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento. Con un grito, Elena se unió a la lucha. «No dejaremos que te lleve», clamó, uniendo fuerzas con su hijo. Juntos enfrentaron al enemigo. Pero la llegada de David, su hermano, fue como la chispa que encendió la llama del cambio. «Ustedes no saben qué han desatado», dijo, su voz resonando con poder. «La verdad es más poderosa que cualquier traición». Con una mirada decidida, David se acercó a Caïk, ofreciéndole su mano. «Tú eres más que un peón en este juego. Eres la esperanza». Mientras todo giraba, las corrientes del pasado comenzaron a atrapar al padre de Samuel. Cayó de rodillas, el horror marcando su rostro. «No, esto no es lo que parece». Pero Samuel no daba marcha atrás, y con un último grito de desafío, él y su madre se mantuvieron firmes. Un estallido de poder resonó en la sala, uniendo a sus fuerzas. La nube oscura se disipó, revelando una luz deslumbrante que iluminó cada rincón. Todo lo que había sido secreto, dolor y culpa se vio transformado en un nuevo camino. Samuel sintió que las cadenas que lo habían mantenido cautivo se rompían. Caïk se levantó, apoyándose en David, y junto a ellos formaron un frente sólido. «Esto no ha terminado», declaró el extraño con una voz temblorosa. Pero el brillo de la victoria llenó el aire. La verdad había salido a la luz, y ese era solo el comienzo. La vida que habían conocido ya no existía. «Siempre habrá un camino para quienes buscan la libertad», dijo Samuel, con el peso de la decisión en su pecho. «Y nosotros estaremos listos para enfrentarlo juntos». Pero el eco de la oscuridad
aún resonaba. A medida que se alejaban de la oficina, el futuro se presentaba incierto, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurriría a continuación? La lucha apenas comenzaba. ¿Estás listo para descubrir el siguiente capítulo? No te olvides, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y déjame tu opinión en los comentarios. Inunda la sección con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Esperes mi